Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Y como digo todos los lunes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Casi te digo buenas noches. Sí. Buenos días para todos. Exacto. Noches para nosotros. Si les dijéramos qué hora es en este momento que estamos grabando este Pero episodio. tenemos que cumplir con nuestro compromiso de tener un episodio cada lunes. Correcto. Así que seguimos. Y bajo ese compromiso, aquí estamos. No importa la hora que es, estamos Con grabando. hambre. Con hambre, a punto de ya terminar para lanzar este episodio pronto en estos días. Hoy vamos a hablar de un tema más que interesante que hemos venido conversando hace algún tiempo. Y de hecho, ¿vos sabés qué pensaba cuando trazamos el tema? Que es qué es más duro para el cuerpo y el tiempo, ¿verdad? Hablando de deporte. Y me acordaba que así nació el Ironman, ¿no? Una conversación de tres tipos que dijeron, ¿qué es más duro? Si nadar, ciclear. Hace más de 40 años ya. Hace más de 40 años ya, correcto. De hecho, creo que este año se cumple el 47. ¿4? 40, ya. No me Bueno, acuerdo. pandemia, sí, puede ser 44, 45. 47 puede ser, porque fue en 1979. Pero Por ahí. tendríamos que revisar. Tenemos, no nos crean. sí, no nos al crean 100%. ese dato no nos lo crean. Pero sí, por ahí fue. Entonces, justamente nació Una esta pareja. conversación. Fue la que... Ujú. La pareja de esposos. Los Collins, ¿era? ¿Sí? Puede ser. Ajá, Creo que sí. Collins. Dijeron, a ver, ¿quién ¿Quién es más duro? es más duro? Ujú. ¿Un nadador, un ciclista o un corredor? Y lo hicieron en Hawái, no en Kona, donde es original. Ahorita, claro. Ujú. Y es ahí donde surge este episodio, de esta pregunta de ¿qué exige más del cuerpo? Y contextualicemos un poco, ¿no? El tema. Justo acabas de escribir un blog al respecto, donde hablas un poco de esto en tu artículo y explicas, ¿no?, que el maratón lleva al cuerpo cerca del segundo umbral ventilatorio. El segundo umbral de lactato, ventilatorio. Ujú. Mientras que un gran fondo es más largo, pero menos intenso. ¿Qué significa esto para un atleta amateur, Pablo? A ver, para poner en una escala, digamos que si tú quieres hacer un gran fondo o un brevet, que están ahora de moda, Ajá. no queremos hablar de... Hay eventos evidentemente mucho más exigentes que un maratón, Ujú. que un Ironman, que un brevet. Hay carreras de ultradistancia que probablemente de quienes nos escuchen ni siquiera las tengan como quiero poner el check Ya, alguna algún vez en día una voy a hacer carrera esto. de 300 kilómetros o cruzarme el país a pie. No va a pasar por ahí. Tenemos unos Entonces, buenos amigos en común que ahora como familia, padre y los hijos están mandando un brevet de no sé cuántos kilómetros en bici, ¿no? Del oriente a la sierra ecuatoriana. sí. Y hay varios. Entrena con nosotros el Edwin, que corre descalzo y se ha corrido la maratón de Sables y ha corrido 24 horas sin parar y así muchos atletas. Pero estamos hablando a la mayoría ¿qué nos ponemos al inicio cuando empezamos a entrenar? Y dices, ya me corrí unos 10K y quiero correr una media maratón. Corres la media maratón y ¿qué piensas? Bueno, no tú, Yo pienso que me voy a morir, bro, de una vez. pero muchos que al menos llegaron bien a la media maratón o terminaron bien la media maratón dicen, algún día quisiera correrme una maratón. Alguien que aprendió a montar bici hace poco o salió a hacer bici de ruta hace poco dice, me encantaría hacer un gran fondo o una carrera por etapas. En ciclismo de montaña nos pasa igual, que se corrieron una carrera por aquí y después dicen, me encantaría ir. Estuvimos hace poco con Isidro Ponce, Ujú. este poeta que le digo yo y ciclista, hablando justamente de el tipo de reto que representa hacer el Cape Epic 8 días a 40 grados en África, pero bajándole un poco más a lo normal entre hacer una maratón, correrte un breve de 200 kilómetros o hacer un Ironman completo inclusive, ¿qué puede ser más demandante física y mentalmente? ¿Qué piensas tú? Tú ya me hiciste esa pregunta, pero yo te voy a hacer la repregunta. Yo leí ¿Qué crees tú? Yo leí tu blog y obviamente también he estudiado un poquito al respecto del tema y te podría responder cuál es la respuesta biológica física, pero también te voy a decir qué es lo que yo creo. Exacto. O sea, yo creo que en mi experiencia, definitivamente correr largas distancias es algo extremadamente demandante para el cuerpo. A la vez se asocia un poco a lo que dice la ciencia, ¿verdad? Pero también creo yo que preparar la cabeza para un brevet de
300, 350, 400 kilómetros, como el que está haciendo ahora nuestro amigo Nacho allá en Girona. en Girona, donde lo está haciendo, que son no sé, Madrid-Barcelona. Y 3 otras días, estaciones. 4 días, no sé qué es lo Y que... se va a o sea, Alaska a hacer otro de no sé claro, o sea, cuántos. Sí. si pensamos de ese tipo de breves, obviamente yo creo que el trabajo mental y físico para esa Es preparación mucho mayor que cualquiera tremendo. de estos eventos Claro que que estamos sí. hablando. Y por eso es un trabajo de muchos años Ujú. de ser ciclista y para llegar a algo así. Pero hablando de la parte un poco teórica, técnica, entre un breve de 200 kilómetros, que puede sonar un montón, Ujú. y una maratón, que también puede sonar un montón, lo que me preguntabas era más o menos cuál es la exigencia física, Ajá. ¿ya? Y mental. Y aquí, justo del blog que les contaba el Leandro, la intensidad relativa, primero solo de correr, ya está un poquito más arriba. Desde que ocupas más músculos, y lo más importante es que se genera impacto. Ujú. Ahí hay una diferencia que vuelve al running, entre comillas, un ejercicio más estresante para el cuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Daño muscular, por ejemplo, muy alto en una maratón. Nos ha pasado, he tenido yo también la oportunidad de hacer breve de 200, un poco más incluso, y hicimos, me acuerdo, no era un breve, era un reto de 305 kilómetros con casi 9000 de desnivel en Cuenca, y 16 horas, no me acuerdo. Y el siguiente día estoy más que seguro que salimos a rodar suavito para soltar las piernas, ¿ya? Cuando corres una maratón, por lo general el siguiente día Ya, no puedes no puedes caminar. bajar las gradas. Exacto. ¿Ya? Entonces el daño muscular es mucho más alto. Entonces la intensidad relativa en este tipo de eventos en bici es media alta. Depende mucho también esa intensidad con la que estés disputando el evento, pero Ujú. por lo general es media alta. Tienes momentos en los que comes, te relajas, no vas al 100% todo el tiempo. El daño muscular es moderado. Las kilocalorías por hora corriendo más o menos a esa intensidad del 85 al 90% del VO2 es de entre 1000 a 1300 en una persona de 1,70 que pesa 65 kilos, más o menos. Y la recuperación es lenta. En natación, la intensidad relativa puede ser alta, pero por la técnica. Si no Ujú. tienes una buena técnica, se vuelve estresante la natación. Ujú. Me imagino que cuando empezaste, te genera mucho estrés. Sales muerto de la piscina. Mientras más entrenado estás, más difícil es que salgas muy agotado del agua. El daño muscular es muy bajo y el consumo también está entre 500 y 800 kilocalorías, hablando de una hora de la actividad. Ujú. Y como les decía, un atleta que corre una maratón más o menos en 3 horas 30 queda destrozado. Ya. Versus un ciclista que hace 180 kilómetros de bici, el 70% de su potencia crítica, de su FTP o como quieran llamarlo, el siguiente día puede salir a rodar suave, sin problema. Mm. Entonces, demandante para el cuerpo como tal, la exigencia es un poco más alta al correr. Ya. Una maratón la gente le tiene mucho miedo justo por, no solo, hoy conversaba con un atleta que corrió hace un par de semanas, la media maratón de Salinas, cuando Ajá. salgamos, y me decía, tengo miedo solo de pensar en la maratón, luego de sentir como estoy hoy, de no poder ni caminar. Y estábamos hablando de miércoles y la carrera fue domingo, jueves y la carrera fue domingo, no sé. Y tenía todavía esa fatiga y ese dolor muscular. Entonces yo le dije, multiplícale por 10 ese dolorcito que tienes ahora en la maratón. Qué bueno. Porque no es que es el doble. Claro. O sea, Gracias por ese ímpetu en de realidad motivar. te duele mucho más. Es un dolor rico, es un dolor que te da satisfacción, pero es ese daño muscular. A mí definitivamente correr lo he dicho más de una vez, correr por ahí es lo que menos me gusta. Sé que te han invitado, sé que por ahí te están... Sí, y justamente si están viendo los que nos ven en pantalla y aquellos que no nos están viendo y solo nos escuchan, hay varias cosas presentes de esta marca que en realidad lo que está buscando, según ellos, es que yo me enamore de correr. Porque más de una vez hemos dicho que no me gusta, ¿verdad? Y que correr no Me es lo imagino mío. que han de haber escuchado el podcast todas las veces que yo te pinchaba en... Tal cual. Empieza a correr más, empieza a correr más. Y vos en tu podcast, en tu blog, mencionaste dos cosas que me quedan resonando en mi cabeza. La primera, y te voy a decir las dos y las vamos desmenuzando, ¿ya? Hablaste del segundo umbral.
¿verdad? Y que está en varios frentes el segundo umbral. Y también mencionaste de que al momento de correr, por más que hay un mayor desgaste, que hay un mayor efecto en el cuerpo, en desgaste muscular, etcétera, también hablaste de, por ejemplo, ser mucho más sabio a la hora de correr en cómo correr y qué elegir, por ejemplo. Escoger tu equipamiento. Escoger el equipamiento. Entonces, empecemos por ahí, por el escoger el equipamiento correcto para que no sea un martirio correr. Y más adelante tengo otras preguntas para hacerte con otras disciplinas. Perfecto. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿ya? Y voy a agarrar este primer modelo. Este es un zapato súper suave, súper ligero. Extremadamente ligero. O sea, yo lo agarré. Extremadamente ligero. También inestable Uh-huh. para algunos casos. Que alguien que está empezando a correr probablemente no necesita una placa de carbón o un material ultra ligero Uh-huh. que te dé muchísima reactividad. Pero tal vez puede escoger un zapato de estabilidad, que es lo que conversábamos hace un rato y me decías, Sí, justo. este puede que sea el zapato, tú un poco les contarás los modelos Uh-huh. después, pero este puede que sea un zapato mucho mejor para mí. ¿Por qué? Porque en la recomendación dice, para alguien que está ligeramente, puede inclusive tener un pequeño sobrepeso, un poco de sobrepeso, es un zapato súper estable. Veíamos también en las reseñas que es un zapato súper estable. ¿Qué pasa que cuando comentaba. estás empezando a correr? Tus músculos que están alrededor de tus tobillos, rodillas, etcétera, etcétera, no están todavía tan preparados como para las exigencias que le vas a dar por el impacto. Entonces necesita Ujú. que sea muy estable. Claro. Eso te puede ayudar un montón. Claro, y es un poco lo que hablábamos justo antes de grabar, ¿no? Que estos Adistar BYD justamente son para personas como que están en un entry level del running. Por más que yo sí he corrido bastante, por más que no me gusta, en entry level en el sentido de que no corren a ritmos de 4 de kilómetros. 4 el bajo de kilómetro, como sería ese super shoe de ahí, o que tampoco están en un nivel de peso, porque obviamente también, dependiendo por más super shoe que sea, digamos, si vos estás en subido del peso que aguanta el zapato, tampoco te va a aguantar el ritmo. ¿no? Atrás de este fin de semana que les comentaba de la media maratón de Salinas, veíamos mucha gente, el día anterior hubo un social run, se salió Ujú. a correr, una activación el día anterior de la carrera, y veíamos a gente que corría, lo que tú decías, a ritmos, no les quiero llamar lentos, porque puede ser rápido para uno, lento No, para o sea, otro, pero para mí correr al a ritmo de 6 tal vez y a 5:50. 7 el kilómetro, Claro. que puede ser un ritmo de alguien que está empezando en el running. Ujú. Estaban con unos zapatos que decías, qué miedo que se vaya a torcer el tobillo. Claro. Y en cada paso. Y además cada paso le iba frenando más que propulsando. Claro, y eso lo hemos hablado en los episodios donde hablamos de zapatos de placa de carbón, ¿no? Que la placa de carbón, si no estás en el ritmo idóneo, en el peso idóneo y en la postura, no, ¿cómo se dice? La técnica correcta, O la forma. la forma correcta, en vez de impulsarte, te frena. jala, te frena. Te frena. ¿verdad? Y estás taloneando y te estás frenando en cada paso. Y en realidad no le están sacando el provecho. Claro. Veo que estás ahí feliz Sí. con tus nuevos modelos de zapatos. No son míos todavía. Ok, Pero ok, los ok. estoy mirando bastante porque yo te conté que yo usaba este modelo justamente para mis long runs o easy runs, ¿verdad? Ujú. Mejor dicho. Y me encantaba justamente por la comodidad. O sea, sí, chévere la marca Adidas que está con nosotros ahora, pero o sea, yo ya venía usando Adidas antes también para mis trotes, ¿no? Y este modelo nuevo me encantó el tema de que trae este tema del sistema de torsión y el tema de que la suela es Continental. Ahora, el que yo tenía no era Continental. A ver tú. Entonces, sí creo que cada día, digamos, esta innovación en equipamiento que hay es enfocada en eso, ¿verdad? Enfocada en que no O sea, importa primero qué ritmo vas, Hay que sino... aprender qué equipo, y volviendo, y luego ya voy a tomar el tema que me preguntaste y nos desviamos un poco, Ujú. el tema de los umbrales. Umbrales, sí. Ya, Segundo. una cosa es correr una maratón, Ujú. tal vez tu primera maratón. El segundo umbral, para que tengan una idea bien rápida, es como que muchos han escuchado la zona 4, ¿no es cierto? Sí, claro. La zona 4 es en la que casi puedes solo pronunciar pequeñas frases o palabras mientras estás corriendo. Estás ya en una alta demanda de energía, Ujú. en una percepción de esfuerzo para quienes no entienden de las zonas, pero sabiendo que 10 estoy en mi máxima exigencia, Ujú. es un 7, 8, o sea, es durito. Y estar ahí durante 3 horas, 2 horas 30, 2 horas y pico de maratón,
es cosa seria. Claro. Quien en cambio empieza a correr y va a correr su primera maratón, Ujú. yo creo que no va a lograr estar a esa intensidad, porque Claro. simplemente no va a acabar la carrera. Esa intensidad es para alguien que ya tiene cierta experiencia. Yo te puedo decir, hemos visto atletas que dicen, si es que me paso un poquito, se me acabó la carrera. O sea, termino caminando. Bueno, lo hemos hablado de Kipchoge, ¿no? O sea, él corre a un... 96% de la utilización fraccionaria de su VO2. ¿Qué es esto? Es decir, que su VO2 es el 100% es el máximo de lo que él puede correr, que para él en su época más alta de rendimiento era 2.50 el kilómetro aproximadamente. Él corrió en eso el sub 2, Mm. ¿ya? Cuando hicieron el reto de Sí, bajar las 2 horas. Ajá. Si es que él, en vez de correr a 2.50, corría a 2.47 porque se emocionó 3 kilómetros a 2.47, Ujú. probablemente al final terminaba caminando. Claro, no hubiese terminado Está el reto. tan Ujú. al límite que tiene que ser milimétrico Ujú. esa preparación y esa ejecución en la carrera. Quien se va a correr su primera maratón y tal vez va a hacer 5 horas en la maratón, es bien difícil que esté siquiera en su zona 3 alta o 4, que vaya a topar esos rangos. Va a estar en su zona 2 alta, 3 baja tal vez, y no necesita un super shoe para eso. Claro. Necesita estabilidad Y algo que le aguante 5 Comodidad horas, comodidad, y exacto. un buen cushion. Exactamente. Y también aquí veías en uno de estos, en uno de estos modelos, me parece que era el Adistar, tienes 10 milímetros de drop, ¿ya? Ujú. Que es la altura desde, digamos, tu talón Del talón hacia la punta. del zapato, Ujú. ¿ya? Es un zapato que te va a proteger. Hemos hablado de un montón de marcas aquí y claro, quien tiene molestias en la parte posterior, en su cadena posterior, pantorrilla, sóleo, tendón de Aquiles, ese drop siempre les va a convenir un poquito más que uno que tenga muy poco drop, 4, 3 o 4 milímetros. Ujú. Entonces, escoger bien el zapato depende mucho también del ritmo al que vas a poder correr en ciertas carreras. Entonces, el segundo umbral en maratón es... No, el segundo umbral, no en maratón. Bueno, pero segundo ¿cómo lo umbral es tu identifico zona 4. en una maratón cuando estoy No, corriendo? en una maratón no debería llegar. Para ponerte mi ejemplo, ya yo corrí la maratón de Valencia, que digamos que fue mi mejor maratón, 2 horas 41. ¿Ya? Mi umbral, es decir, el ritmo en el que yo podría, en ese entonces que estaba en buena forma, correr 1 hora, dándolo todo, tal vez era 3.38, 3.37, 3.38, 3.40 el kilómetro. ¿Ya? Dándolo todo, ¿ya? Y corrí la maratón a 3.46, 3.47 el kilómetro. Mm. Son 7, 8 segundos de diferencia por kilómetro, de correr 1 hora a correr 2 horas 41. Si es que yo salía y topaba este segundo umbral y salía a correr en 2 horas, a 3.40 el kilómetro, ¿crees que al kilómetro 15, 20 no estaba muerto? Iba a estar Claro. muerto. Y todavía te faltaba más de la media Y me maratón. faltaba más de la mitad. Entonces, la utilización de mi VO2, Mm. ¿qué tan intenso estuve? Estuve probablemente, y de lo que vimos con el Javi, mi entrenador, rondando el 90% de mi VO2. Wow. Y Y eso es muy cerquita de mi segundo umbral, muy cerquita de mi zona 4. Corrí ahí de la zona 4. Claro. Pero porque ya tengo la experiencia, ya he corrido muchas veces, entonces sé cuál es ese límite del que no me puedo pasar. Pero igual nos pasa, igual nos equivocamos, igual te puedes pasar y Ujú. simplemente la pagas cuando Después. ves la pared, cuando Claro. te quedas sin glucógeno, cuando le metiste demasiado al inicio, al final la pagas. ¿Y el Ironman? ¿Qué es lo que lo hace tan exigente? A ver, hablemos del Ironman original. Ujú. Para mucha O sea, gente no del es tan, Ironman. no es tan exigente. Es un disfrute, y en serio es un disfrute. Porque van a una intensidad. Para que tengas una idea, un atleta amateur experimentado, que ha corrido un par de Ironmans, puede ir al 70% más fácil, en un 6 sobre 10, 5 o 6 sobre 10 de intensidad, los 180 kilómetros de bici. Entonces hay gente que dice, yo disfruto, escojo Ironmans que sean con unos paisajes espectaculares porque voy viendo las montañas, voy viendo las playas, voy disfrutando en la bici. Y cuando se baja a correr,
¿qué pasa si es que te bajas a correr a un ritmo de 10K? O un ritmo de 15K, o que puede ser tu umbral. Sí, no van a ser los 42 que hay que correr. A pace, ¿ya? Entonces, normalmente se bajan cautos y se bajan a correr. Si tienes una maratón, si corriste una maratón en 3:30, le proyectan a correr esa maratón tal vez en 4 horas o un poquito más. Entonces, la intensidad, ¿qué es lo que genera esa angustia? No es tan alta. Y hay gente, te digo, no me ha pasado en mis Ironmans, pero hay gente que disfruta de correr los 42 kilómetros y que dice, le huyo a correr los 42 kilómetros de la maratón solita porque sé que tengo que ir a una intensidad mucho más alta que me hace padecer más. Claro. A diferencia de hablar de los profesionales que ya van a unos ritmos impresionantes, ahorita conversábamos, 2 horas 26 en maratón, bajado de 180 de bici. Hablaban de que, claro, fue una bici que tal vez no fue la más rápida, perdió 15 minutos con el ganador de la prueba, entonces pudo haberse controlado mucho más para correr como corrió. Pero igual vemos a Patrick Lange, a Christian Blumenfeld, que se bajan a correr 2:32, 2:30, 2:34, 2:36 en Kona, en ese calor, Gustav Iden. Ellos ya van a una intensidad que nosotros no podríamos tolerar por tanto tiempo, pero están recontraentrenados para eso. Ah, o sea, se preparan específicamente para ese tema. Y son cortados contra tijera. Sí. No es solo trabajo, claro. no es solo disciplina. Fisiológicamente son superdotados. Lo hemos hablado más de una vez acá, ¿no? Que también hay un tema de cómo naciste y de cómo... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De quién? Exacto. O sea, hay muchas cosas ahí detrás de que nosotros, como atletas amateurs, por más que lleguemos al mejor momento y a la cúspide, compararnos con esa gente sería, o sea, ilógico. No. Y suele pasar mucho con la gente que nos ve hacer deporte, ¿verdad? Como que, pero si estos manes corren a ese ritmo, ¿por qué vos no? Si entrenas todos los días. El que no conoce mucho piensa que es así. Claro, y hemos hablado aquí. ¿Qué puesto que haces en la maratón? 1938. ¿Y para qué corres? Claro. ¿Para qué lo hiciste? Ajá. Ahora, Pablo, hay mucha gente que se mete al endurance. Mucha gente que se mete al endurance para bajar de peso, ¿verdad? Y dicen, ok, como me meto a correr una maratón, como me meto a querer hacer un gran fondo o un triatlón de larga distancia, es para bajar de peso y con esa meta, con esa carrera. ¿Cuál de estos deportes de los que, digamos, estamos hablando hoy ayuda más en ese frente? A ver, primero, si la motivación para hacer actividad física es bajar de peso, está bien, digamos. Es loable. Es loable porque te hace que des ese primer paso. Si es que una vez que ya diste ese primer paso, ese se convierte en el objetivo, ahí la cosa no es la ideal. Si es que el bajar de peso es un hito para llegar a un objetivo concreto, medible, con fecha, un objetivo SMART, para los que saben. Ayer me tenían en eso, así que por eso les digo. Entonces... vamos a tener que explicar algún día esto que acabas de decir. Pero, si es que eso es lo que como les dije, les motivó, está bien, pero debe ser una consecuencia de algo. Y ahí, una vez que dices, ya me metí porque quiero hacer mis primeros 10K, capaz sí el trote es lo que más te va a ayudar a bajar de peso. Claro. ¿Por qué? Por las demandas que implican y que les contamos hace un rato. Y además explicaste recién que el trote es la mayor quema de calorías en el tiempo, ¿no? Sí, es un poco relativa, pero por el daño que genera, por el poco tiempo que puedes hacer la actividad para sentir lo mismo o para llegar a los mismos objetivos que 2 horas de bici, capaz 45 minutos corriendo, te da lo mismo. Y para ser más eficiente, ¿qué vas a hacer? 45 minutos de correr. Claro. Si es que estás buscando ese objetivo como de bajar de peso, porque te va a tomar más tiempo la bici. Claro. O te vas a tener que ir a nadar todos los días. Entonces, ahí, cuando tienes ese objetivo, que en tu caso va a ser correr una maratón algún día y por eso te están apoyando. Bueno, ya. Okay. Entonces, no me quiero desviar, pero ahí el tema es, no tiene que ser solo una actividad. Y también escribí, me acuerdo en el blog, como que el mix de lo ideal para llegar a ese objetivo, de quiero bajar de peso, quiero verme bien, quiero estar saludable,
y quiero estar fuerte también. Ujú. Porque puedes bajar de peso y perder mucho músculo. Y eso no va de la mano de la salud. Puedes verte un poco más flaco, Claro. pero si perdiste un montón Pero de si músculo, perdiste masa muscular, estás al otro lado. Estás Claro, jodido. Estás jodido. ¿ya? Claro. Entonces Y ahí más cuando pasan los años también, ¿no? O sea, porque mucho no es lo más mismo. importante es el músculo esquelético con el tiempo. Por eso, y yo siempre les digo, yo a mi papá, que está pasando mucho tiempo con nosotros últimamente y le lleva a mis hijas de arriba abajo, hago que suba las gradas, que cargue las compras, que levante peso, porque le estoy haciendo un favor. Claro. Y eso creo que deberíamos, y lo hemos dicho aquí, pero deberíamos decirlo cada vez más. A veces a los abuelitos les buscamos que el ascensor les deje en el departamento, que no hagan ninguna fuerza, cuando más deben hacer. Pero bueno, para darles una idea del mix ideal, por ejemplo, de qué deberías hacer semana a semana, si es que el objetivo es como que bajar de peso y sí, por ahí me corro un 10K o un 15K o me hago una carrera de bici, pero mi objetivo ahorita es ese. Meter 2-3 veces de sesiones de fortalecimiento a la semana. La gente... Musculatura, exacto. Ujú. La gente a veces dice, no, voy a meter mucho más aeróbico porque eso me hace quemar grasa. No es verdad. No es así. ¿Ya? El fortalecimiento les va a dar justamente les va a ayudar en el transcurso del día a quemar un poco más de calorías que a veces correr 1 hora. Pero sí, el mix es lo ideal. Entonces, si puedes meter 2-3 veces a la semana de algo aeróbico, que puede ser correr, puede ser bici, puede ser remo, cualquier cosa, más un día de movilidad, por ejemplo. Normalmente estas actividades que hacen que perdamos el rango de movilidad, porque Ujú. son repetitivas. Tus flexores de cadera, por ejemplo, se empiezan a cortar. Ya haces mucha bici, te empiezas a jorobar también. Entonces tienes que darle al cuerpo, devolverle ese rango de movilidad, y eso es haciendo movilidad, Ujú. algo de estiramiento. Puedes meter natación. La natación sí te permite estirarte. Si tienes una buena técnica de natación, por lo menos 1 vez a la semana, vale la pena ir. Claro. Ahora ya sabemos Sí. dónde pueden ir. De hecho, justamente eso hemos mencionado en el episodio anterior, ¿verdad? Dijimos que se está abriendo el centro de entrenamiento, o mejor dicho, el gimnasio, creo que más equipado que hay en Latinoamérica, no solo con máquinas de punta, sino que va a tener también un montón de espacios para poder practicar diferentes deportes y disciplinas, ¿no? Y es este gimnasio Ecus que se está abriendo aquí en Quito, aquí cerquita de donde estamos, En Cumbayá. en Ajá. Cumbayá. Entonces, ¿qué hacer? Un día de natación, 3 días de entre bici y correr, que pueden ser un par de días de correr, un día de bici, 3 días de fortalecimiento o 2 días de fortalecimiento, y tienes 5 días con los que sí vas a lograr, cuidando tu sueño y cuidando tu ingesta calórica, Ujú. y escogiendo bien los alimentos, vas a poder bajar de peso. Vos estás mencionando un montón de factores necesarios para llegar a ese No es solo no deporte. comer, No es solo no no es comer. solo hacer deporte. Correcto. Evidentemente no es solo dormir porque se hacen oso, como el oso. Literal. Claro, tampoco. Ujú. Entonces es mucho cuidado donde poner las fichas, ¿verdad? Donde Sí. estar pensando en cómo ejecutarlo y hacerlo de Y mejor se vuelve manera. divertido una vez que agarras el hábito. Porque el a veces correr todos los días, montar bici todos los días. Les pasa a nuestros Claro. atletas de alto rendimiento inclusive, Claro. que nos dicen, ya estoy mamado de subirme a la bici 7 días a la semana. Ya Claro quiero que sí. competir y empezar un proceso de transición, una pequeña pretemporada, postemporada. Y suben a la montaña, corren, van al gimnasio, patinan, nadan. Lo hablamos Cambian con un poquito el chip. Lo hablamos con algunos profesionales que estuvieron Que han aquí estado presentes en el aquí, podcast, ajá. ¿no? Que de golpe practican yoga o de golpe, ahorita por ejemplo estaba mirando en las redes de David, que estuvo presente acá, el marchista ecuatoriano David Hurtado, que ahora lo veo haciendo trail running en la montaña, ¿no? Claro, claro. O sea, es necesario el variar estas disciplinas para también encontrar Y es necesario el dar ese gusto. reset también, físico y mental. Correcto. Entonces, no se trata solo de un tema de calorías, definitivamente. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta a la hora de pensar qué deporte o qué tengo que hacer? Musculación, el buen sueño, Les voy a hablar de un deporte que todavía, Mm. pero pronto, y ahí justo mencionaste el gimnasio, conversaba con ellos y va a entrar con fuerza. Mm. Y es un deporte que a mí me está llamando mucho la atención y se llama Hyrox. No sé si has escuchado. No, para nada. Hyrox. Hyrox. Ajá. Hyrox. Espero no haber pronunciado Hyrox. mal. Ajá.
¿Ya? Sí, Es sí, el creo que deporte escuché con algo más, de yo creo que te Hyrox. conté algún rato. Ajá, sí, sí. Es el deporte con más crecimiento a nivel mundial, aparte del running. Que ya sabemos la fiebre del running ahorita con los social Claro, runs y sí, toda la cosa, y que está vamos a creciendo. hablar también en un Ujú. episodio de eso. Porque también hay, como hay lo bueno, también hay lo malo. Ujú. Pero este Hyrox es un deporte que combina ¿qué? La parte aeróbica, son 8 estaciones de diferentes ejercicios. Por ejemplo, el lanzar estas bolas que pesan, Ujú. algo parecido a un remo también, el que empujas, has visto esas carretillas con Sí, peso, sí. el que empujas, entre otras. Son 8 estaciones las mismas de peso. Y tienes tienes que correr 1 kilómetro para hacer tu siguiente estación. Entonces, y tienes un tiempo. Entonces, tienes que lanzar la bola 20 veces, tienes que cruzarte 2 veces con esta carretilla, tienes que coger unas mancuernas pesadas y caminar 200 metros Ujú. y correr 1 kilómetro. Entonces, hay un componente aeróbico muy importante. Es más, quienes ganan a nivel mundial son deportistas que han tenido un background, es más, muchos triatletas, como Sebastian Kienle, el alemán, debes cacharle, Ujú. ganado el Ironman de Kona, entre otras carreras. Es un destacado, no sé Hyrox. cómo se llama, hyroxista. Hyroxista. No sé cómo será, pero practica este deporte. Ujú. Entonces, es lo que te guste en realidad. Esto está entrando muy duro. ¿Y qué pasa? Como tienes el componente de fuerza, que es muy diferente al ¿cómo se llama? ¿Cuál era este de estaciones de fuerza y también CrossFit. el CrossFit? Ujú. Que era, no quiero hablar mal de los deportes, pero que tú no ves a un señor de 70 años haciendo CrossFit, por lo general. Porque Bueno, normalmente es muy intenso para el es cuerpo. muy intenso y ha también habido es muy muchas castigador lesiones, para el cuerpo. castigador, Ujú. exacto. Este, en cambio, es mucho más controlado, porque el peso que tú levantas en estos eventos es en base a tu peso corporal. Entonces, yo que mido o que peso 50 kilos, voy a levantar menos peso que el de 90 kilos. Entonces, Claro, ni vas a- siquiera compito con él. Ujú. Compito con la gente de mi tamaño, digamos, Claro. y mi peso. Entonces, es mucho más controlado. Y hay el componente de fuerza, que te pone bien, te pone saludable, y hay el componente aeróbico que también te pone bien y te pone saludable. Y por eso ha sido el crecimiento en México, por ejemplo, Ujú. es impresionante, Claro. entre otros países, Austria, Alemania, Holanda. Ujú. Hablamos de diferentes disciplinas, hablamos de diferentes necesidades para cada disciplina, pero si hay algo con lo que me quedo es que no es cuál es más duro, o sea, no es cuál disciplina No. es más difícil, sino qué exige más según el objetivo que tenga el atleta. Y tiene mucho que ver incluso con personalidades. Mm. Hay gente que le gusta carreras que son mucho más intensas, personalidades y fisiologías o isotipos. Ujú. Y se les da mucho mejor las carreras intensas. Ya. Y se dedican a eso por mucho tiempo y lo disfrutan. Perfecto. Claro. Es saludable también. Tengo un muy buen amigo que practica estas Spartan Race, que son las Sí, sí, carreras sí. espartanas, Con, ¿no? con obstáculos. Con obstáculos. Y tienen que correr como 12 Tiene- kilómetros. claro, tiene eso su es- riesgo, Ujú. pero hay gente que le gusta eso. Claro, Le claro. gusta esa adrenalina Lo disfrutan. y lo disfruta y es saludable para ellos. Está Yo perfecto. eso de meterme en el lodo y salir y trepar, no, Yo alguna no, vez hice creo la que- premilitar y Ah, dije nunca, nunca más más, algo claro. así. Sí, hay gente que lo hace como deporte y lo hable, porque nosotros aquí en Bet on You siempre decimos que tienes que apostar por esa meta, tienes que apostar por ese sueño que tienes. Yo me encuentro empezando a apostar por ver si me gusta correr o no. Vamos a ver. Y algo que vamos es a ver qué tal. clave y cuando hemos conversado con los profesionales de aquí que dicen tienes que ir a terapia o tienes que ir al médico y son médicos, no necesariamente dicen tienes que venir a mi terapia o tienes que venir a mi consulta. Yo tampoco les voy a decir tienen que venir a Bet a entrenar. No, tienen que aprender a dejarse guiar. Correcto. Ahí ustedes escogerán con quién, Ujú. pero y saber escoger quién también, que en realidad sí sepa guiar, porque también eso estamos viendo mucho en estos social runs y estas cosas. Sí, correcto. Gente que no tiene el conocimiento, el estudio y está al frente, pero ya lo hablaremos en una próxima. Pero sí dejarse guiar de alguien que tenga el conocimiento para que este proceso no sea tormentoso y en realidad lo disfrute. Claro, correcto. De hecho, justamente en otro podcast que estamos trabajando, se habla mucho de los influencers en diferentes conocimientos, ¿no? Y no es lo mismo, hay una frase que dice, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Ujú. Cuando hay alguien que sabe y se preparó y estudió para poder aconsejarte qué es lo mejor, ahí es. En aquel que solo tiene la experiencia de haber pasado por,
hay que tener cuidado. No tanto. No tanto, no es Ujú. por ahí, ¿sí? Así es. Estoy más que seguro que este episodio le puede ser más que útil a muchos amigos que tienes practicando deporte, entrando al running o preguntándose qué disciplina es más difícil o cuál disciplina sería la que tengo que practicar. Así que te invito a que compartas este episodio con todos ellos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un episodio te llegue la notificación de este podcast de Bet on You, que lo hacemos con tanto cariño para poder ayudarles a mejorar y poder alcanzar esa meta que tienen. Apuesten por ustedes. Pablo, como digo todos los lunes, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, gracias.